Buenos días, mis directos oyentes. Hoy me voy a ocupar de la destrucción de Siria. Algún ingenuo comentarista ha hablado de que el pueblo sirio se ha liberado de la dictadura que lo había brutalizado durante muchos años y ha celebrado la excarcelación de un número de presidiarios que han salido a la calle con alacridad y han sido vitoreados y festejados por sus adeptos, por sus parciales. Eso me recuerda la entrada de las tropas del sanguinario cabecilla de la rebelión monárquico-fascista militar Francisco Franco en Madrid el 1 de abril, el 28 de marzo de 1939, que también liberaron de la cárcel a los quintacolumnistas de la Falange y hablaron de la liberación de Madrid. De hecho, a su guerra contra el pueblo español, auxiliada, auspiciada, instigada por los regímenes de Hitler y Mussolini y su soldadesca respectiva, la llamaron Guerra de Liberación o Cruzada de Liberación, y hablaron de la liberación de Madrid. Sin embargo, lo que ha ocurrido ahora en Siria es muchísimo más grave que lo que sucedió en España en 1939. Porque entonces lo que sucedió fue la destrucción de la República Española, una república de trabajadores de toda clase, con un régimen progresista que había llevado a cabo una amplia campaña de difusión cultural, la laicización de la enseñanza, la instauración de una seguridad social, tribunales mixtos favorables a los trabajadores y sobre todo la reforma agraria. Todo eso fue destruido, pero el Estado español no fue destruido. La unidad de España no fue destruida. España, antes de Franco, con Franco y después de Franco, ha seguido existiendo, e incluso lo peor para España ha venido después. Lo trajo Franco al dejar como legado suyo a un sucesor a título de rey, pero este es el que ha hecho más daño a España que incluso el propio Franco. Pero bueno, este vídeo no habla de España, lo traigo únicamente a título de comparación para señalar que las palabras de liberación o el mero hecho de la excarcelación de presidiarios no nos dice absolutamente nada. En el caso de Siria no sabemos exactamente esos presidiarios por qué estaban allí, en cada caso, qué acusación pesaba sobre ellos, y evidentemente imaginar que un gobierno, bueno o malo, que se enfrenta a que 2/3 o 3/4 del país están ocupados por invasores extranjeros, Turquía y Estados Unidos, principalmente. Una parte del resto tomada por milicias insurrectas, por huestes insurrectas de obediencia extremista y terrorista, y que está hostigado, cercado, aislado, que un régimen así pueda existir sin un cuerpo de policía y sin reprimir a los adeptos, partidarios, cómplices de esa rebelión y de esas invasiones foráneas. Evidentemente que sí. ¿Qué es? ¿Cómo los ha tratado? Bien, mal, seguramente mal. Seguramente mal. Si vemos cómo un país como el imperialismo yanqui, que no está sometido a ninguna invasión foránea, que no tiene ninguna parte de su territorio insurrecto, trata en las bases de Guantánamo y en otras con torturas, con encarcelamientos sine die durante años y años en condiciones infrahumanas a sus enemigos apresados a miles y miles de kilómetros del territorio norteamericano. Bueno, pues enemigos porque se han opuesto a la agresión estadounidense, no porque hayan agredido a Estados Unidos. Bueno, pues si Estados Unidos hace eso, un país víctima de invasiones, injerencias, acoso, acorralamiento, cerco y insurrección interna, pues evidentemente no será muy benigno, es de suponer, para sus enemigos y los cómplices de sus enemigos. Lo que hay que ver es dos cosas. ¿Qué es lo que ha acontecido? ¿Qué va a acontecer en la medida en que lo podemos prever?
¿Cuáles son los antecedentes inmediatos y cuál es el contexto histórico-político de lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que de la noche a la mañana una guerrilla o mesnada terrorista acaudillada por este señor que se hace llamar Abu Muhammad al-Julani o al-Gulani, según la pronunciación. El árabe tiene varias pronunciaciones dialectales. Parece que la pronunciación siria es al-Julani, aunque la más estándar es al-Gulani. Este señor, que fue el segundo de a bordo del Estado Islámico, Daesh, anteriormente había sido uno de los cabecillas de Al-Qaeda. Huelga hablar de el carácter terrorista de Al-Qaeda, que en España es bien conocido, puesto que fue la organización que, en colaboración con las fuerzas de represión españolas, Policía, Guardia Civil y CESIR, perpetró el feroz atentado del 11 de marzo de 2004, en que murieron víctimas varios centenares de viajeros de los trenes de cercanías, y eso fue organizado en España por fuerzas gubernamentales, posiblemente también por el MI6 inglés y por la CIA, en colaboración con Al-Qaeda, para una finalidad que no se realizó. Le salió el tiro por detrás y no lograron sus objetivos. De eso, si procede, hablaré otro día. Pero vamos, hemos sufrido en nuestra carne los embates de Al-Qaeda, por tanto, huelga recordar su carácter terrorista. Bueno, pues este señor Al-Yulani fue uno de los cabecillas de Al-Qaeda, se pasó al Estado Islámico, que se considera todavía más, no más terrorista, porque son igual, pero vamos, en su intransigencia y agresividad, un paso más. Cuando le fue mal al Estado Islámico, volvió a Al-Qaeda y luego montó su propio chiringuito terrorista, Al-Nusra, en Siria, que luego ha ido cambiando y ahora tiene ese nombre de Hayat Tahrir al-Sham, Organización de Liberación de Siria, que es el que de la noche a la mañana estaba acorralado, estaba derrotado, estaba arrinconado a una pequeña zona guerrillera, y este aquí que en un santiamén se ha rehecho, ha derrotado al ejército sirio que lo había, si no eliminado, pero vamos, derrotado completamente y arrinconado, y ha llegado a la capital, Damasco. Y se ha hecho con el poder en Damasco, no en Siria. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Y qué va a pasar? Lo que va a pasar de momento, lo que está pasando ya, es que Siria ha dejado de existir. Un Estado sirio, la República Árabe Siria, en realidad ya había dejado de existir, pero quedaba un resto, que era el gobierno presidido por Bashar al-Assad en Damasco, que era una continuación del de su padre, Hafiz al-Assad, que estaba en el poder desde 1970, y que era a su vez una continuación de la República Siria, que había existido desde la independencia en 1946. Bueno, ese gobierno de Assad era la sombra, porque solo controlaba una pequeña parte del país, la parte occidental, donde están las ciudades importantes, y aún eso no todo, porque la franja septentrional colindante con Turquía estaba y está bajo un control, según qué comarcas, o bien del separatismo kurdo, o bien directamente del ejército turco, que ha invadido. Tiene también una milicia títere, pero vamos, es directamente el ejército turco el que atravesó la frontera y ocupó un territorio sirio, y están en pugna los kurdos, los separatistas kurdos, con los ocupantes invasores turcos. Otra parte del país está ocupada, toda la parte al este del río Eufrates, por los Estados Unidos, que es donde están
los pozos petrolíferos que explotan los yanquis, que sin declaración de guerra, sin ningún motivo justificado, justificado, las agresiones yanquis nunca están justificadas, pero se amparan en algún tipo de pretexto más o menos creíble. En este caso, ninguno. Salvo que lucharon contra el Estado Islámico. Una vez que echaron al Estado Islámico, se quedaron ellos. Y se adueñaron de los pozos petrolíferos y explotan ellos, roban el petróleo sirio y se lo llevan. Y al sur hay otra milicia, cómo no, Frente Democrático de Siria. Bueno, cómo no, todos son. Hoy la palabra democrático a mí me da arcadas. Oír democracia, democrático, la verdad es que la asociación de esa palabra, el uso que tiene, las instituciones que se ufanan de ser democráticas y de imponer a fuerza de bombas su presunta, su dice democracia, y las organizaciones que llevan esa denominación, a mí es una palabra que me da repelús, me da arcadas, verdaderamente. Bueno, pues ese Frente Democrático Sirio es un testaferro de Israel. Está en la zona sur, más o menos poblada por los drusos, que son otra de las varias minorías culturales, religiosas de Siria. Bueno, pero mal que bien, el gobierno de Assad aseguraba una continuación del Estado sirio. Había sucedido por los procedimientos marcados por la ley al régimen de su padre, de Hafiz al-Assad, el cual ciertamente había llegado al poder por un golpe de Estado en 1970, pero era un golpe de Estado interno, un autogolpe, en cierto modo, dentro del régimen existente en el país desde 1963, el año en que el partido Baas había derrocado al gobierno precedente. Bueno, Siria tiene una historia muy complicada. Yo no les voy a contar a ustedes la totalidad de esa historia, pero sí voy a tener, al hablar del contexto, que mencionar algunos hechos particularmente señalados que marcan hitos significativos en la configuración de la política siria que ha conducido a la situación actual. De manera que vemos como de la noche a la mañana el ejército sirio deja de combatir, porque digo que ha derrotado, en realidad no ha derrotado, no es que haya habido batalla y en esa batalla con derramamiento de sangre el ejército sirio haya sido vencido. No ha habido batalla. El ejército sirio se ha evaporado, se ha derretido, ha dejado de existir. ¿Qué ha sucedido? Según testimonio recogido por algún periodista de los soldados, estos se han quejado amargamente de que los oficiales, los mandos militares, los han abandonado, se han fugado, han desertado y los han dejado desvalidos de tal manera que no podían combatir porque no estaban mandados, no tenían orden ninguna de batalla. Y lo único que les quedó fue levantar las manos en alto y rendirse. Se han rendido sin combate. ¿Por qué esos oficiales, esos mandos, se dieron a la fuga, desertaron y cesaron la resistencia? ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué el jefe del poder, Assad, también se ha fugado? Cogió un avión y se fue para Moscú para pedir asilo político. Y cesó la lucha. Bueno, pues no se ha... Los comentaristas no suelen indagar cuáles son los antecedentes inmediatos de lo que ha pasado. Yo buscando comentaristas un poco más avizados, un poco más en el ajo, he logrado enterarme de varios hechos que pueden ser significativos. Primero, un artículo de la Pravda de Moscú que dice lo siguiente: tras el alto el fuego entre Hezbollah y Israel, Hezbollah abandonó que tenía tropas en Siria, las retiró. Y hubo una oferta del Irán para llevar masivamente sus tropas a Siria, llenar ese vacío y
prácticamente servir de fuerza de apoyo al ejército sirio, que estaba ya muy maltrecho, en muy mal estado y muy desmoralizado también. Sin embargo, Assad rechazó esa oferta. Otro, otro comentario es el de que hubo un acuerdo entre Irán y Turquía sin participación de Rusia, en el cual se acordó que Irán cesaría su apoyo a Assad y que, por lo tanto, la política siria se ajustaría a los deseos y aspiraciones y ambiciones de Turquía. Otra noticia, pero yo todo esto lo doy con reservas, ¿eh? Yo lo he oído, no sé qué hay de cierto en nada de todo esto, porque que yo sepa, ninguna de estas noticias está confirmada. Otra que está efectivamente confirmada por Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, es que recientemente en Qatar hubo una entrevista entre los representantes de Irán, Turquía y Rusia, en la cual se habló de Siria y Rusia reafirmó su política de que no es ningún puntal, ningún aval para el régimen de Assad, sino un puntal, un sostén de la República Árabe Siria, y que había preconizado siempre y seguía preconizando la política, la vía que estaba marcada por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que era una conferencia internacional en la cual los representantes de la oposición democrática siria, parte de la cual está en Moscú, o por lo menos está en relaciones estrechas con Rusia y hace visitas, tiene vínculos con Rusia, se llegara a un acuerdo transicional para pasar a un régimen más democrático, menos personalista, y eventualmente, aunque no dicho con estas palabras, Assad cediera el poder. Pero que de ninguna manera estaba de acuerdo con la destrucción de la República Árabe Siria, ni con el quebrantamiento de su unidad territorial, de su integridad, ni en la destrucción de su sistema político por una vía de lucha armada o de golpe de Estado. Aunque en este caso difícilmente se puede hablar de un golpe de Estado, es algo diferente, es un golpe de mano más que un golpe de Estado. Bueno, esto es lo que dice Lavrov. Un hombre muy inteligente, inteligentísimo, para mí el político ruso más inteligente, con un conocimiento extraordinario, pero naturalmente es un político. Y como todos los políticos, dice lo que dice, no se puede tomar como palabra de evangelio y puede decir verdades a medias. Otra información interesante, de la cual se ha hablado poco, y es que recientemente Assad ha visitado los Emiratos Árabes Unidos. Assad estuvo, como ustedes saben, cuando se lanzó, bajo intervención directa de las petromonarquías árabes, Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, los Emiratos, Kuwait, todas las petromonarquías del Golfo Pérsico, salvo quizá Omán, que yo sepa, sigue una política diferente de aislamiento, no, que yo sepa, no interviene. Pero los demás, auxiliados por el dinero y las armas de Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, lanzaron la rebelión de 2011 contra el gobierno de Assad. Pero después esa rebelión fue derrotada, al cabo de años de guerra civil, quedó arrinconada a algún punto de maquis, de montaña, de algún lugar recóndito donde se refugió, y paulatinamente, salvo Qatar, que ha seguido y sigue, es digamos ahora el principal sostén de Al-Gulani, es precisamente Qatar, el emirato o reino o sultanato, como se llame, de Qatar, es la monarquía de Qatar es la que apoya. Pero en cambio, los Emiratos Árabes Unidos cambiaron de política y reconocieron a Assad. Y Arabia Saudita, que también últimamente ha cambiado de política, está cambiando muchísimo, un acercamiento que no sé, hace unos pocos años resultaba imprevisible a Irán, no digo amistad, no digo concordia o alianza, pero sí acercamiento.
igual que acercamiento a los BRICS y un distanciamiento respecto a la política, particularmente de Estados Unidos. O sea, que Arabia Saudita, que históricamente ha sido el principal agente y puntal del imperialismo yanqui en el Oriente Medio, bueno, pues en este momento no lo es. Ya en momentos históricos anteriores había jugado un cierto papel de equilibrio, por ejemplo en 1973, pero bueno, no voy a remontarme a eso porque entonces no terminamos. El hecho es que hoy Arabia Saudita no es tan incondicional de Estados Unidos, ni muchísimo menos, tampoco los Emiratos Árabes Unidos, queda Qatar, y Assad ha visitado recientemente los Emiratos para pedir dinero. ¿Por qué? Pues vamos a ver, porque el dinero, en francés hay un proverbio que dice «L'argent est le nerf de la guerre». El dinero es el nervio de la guerra. Y efectivamente, cuando las arcas están vacías, pues es difícil mantener un ejército que combata, una administración que combata. ¿Por qué fue destruida la República Española en 1939? ¿Por qué tras casi 3 años de resistencia a la intervención hitlero-mussoliniana se rindió? Bueno, pues una buena parte de la explicación es que económicamente estaba en bancarrota. ¿Qué es lo que le sucedió a Saddam Hussein, que lo llevó a la anexión de Kuwait y luego a las derrotas que desgraciadamente sufrió frente al imperialismo yanqui? Bueno, pues que estaba en bancarrota. La guerra contra Irán había terminado, había evitado con las justas una derrota total, pero pagando el precio de la quiebra. Estaba sin un dinar. Bueno, pues al parecer esto, de lo cual se ha hablado muy poco, es lo que le estaba sucediendo a Assad. Y ha ido a pedir dinero a los Emiratos, pensando que una relación, no digamos de buena relación o de amistad, pero de entendimiento, dada la enorme hostilidad que se ha desencadenado entre Qatar, por un lado, y las otras petromonarquías vecinas, al borde de la guerra, entre ellas los Emiratos Árabes Unidos. Bueno, pues que esta hostilidad, por el principio de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, podía llevar a los Emiratos, a quienes el dinero sobra a expuertas, tienen todo el que quieren y pueden dar o prestar una cantidad significativa que hubiera sido significativa a Siria, para pagar a sus soldados, a sus oficiales. Bueno, pues no ha vuelto con el rabo entre las piernas, con los bolsillos vacíos, no obtuvo esa ayuda. Entonces, que la Rusia, vamos a ver cuáles eran los apoyos de Siria, de la República Árabe Siria. Pues era primero sus hermanos, de sus correligionarios, digamos, libaneses, Hezbollah, muy importante. Segundo, Irán, por simpatía religiosa y por vínculos históricos. Simpatía religiosa muy relativa, porque la religión alauita, a la cual pertenece Assad, es una tendencia vinculada históricamente al chiismo, pero tan separada, tan divorciada del chiismo propiamente dicho, que durante mucho tiempo muchos han considerado que el alauismo no es una religión islámica, es algo diferente, es muy particular, tiene unas diferencias, de manera que decir son chiitas los iranios y los alauitas de Siria, bueno, digamos que efectivamente hay un vínculo histórico, pero mucho más que eso está el vínculo, la alianza reciente que ha habido entre el régimen de Assad padre, Hafiz al-Assad, y el régimen de los ayatolás en Persia, en Irán, durante mucho tiempo. Bueno, y luego tenía un pequeño apoyo, si no del gobierno de Bagdad, que es un gobierno ambivalente bajo la doble tutela, es un engendro y casi inconcebible, es una supercontradicción, un gobierno tutelado simultáneamente por Teherán y por Washington, y bajo la obediencia simultánea de ambos, lo cual hace que prácticamente sea un gobierno paralizado e inutilizado. Pero vamos, en Irak, los chiitas, que son mayoritarios, tienen milicias importantes que intermitentemente han apoyado al gobierno sirio,
con grandes dificultades, porque justamente entre Irak y la parte de Siria controlada por el gobierno se interpone la cuña, justamente, y además tiene forma de cuña, del territorio ocupado militarmente por los Estados Unidos. De manera que en parte por desgana, en parte por dificultad, en parte por no estar auspiciados por su propio gobierno o estarlo a medias, esas milicias chiitas iraquíes, cuando han apoyado o colaborado al ejército sirio, bueno, lo han hecho en medida marginal. Digamos que hasta donde yo sé, ese tipo de apoyo ha sido escaso y poco, no muy significativo. Y, bueno, y otro apoyo del régimen de Damasco es Siria, evidentemente. O del régimen de Assad, quiero decir. Es Rusia. Ahora, Rusia, que ha apoyado militarmente tanto con instructores y algunas tropas terrestres, que yo sepa que no han entrado nunca en combate, pero que estaban respaldando al gobierno sirio. Y con la intervención aérea, como operaciones aéreas, más la presencia de 2 bases militares en la costa, bueno, pues Rusia ha apoyado muchísimo al gobierno de Assad, que probablemente sin ese apoyo se habría desmoronado ante sus enemigos. Pero, ¿cuál es el apoyo económico, financiero, que Rusia ha estado dando a Siria? Porque el apoyo militar está muy bien, es muy útil, pero si no hay apoyo económico, pues el gobierno no puede mantenerse, no puede pagar a sus funcionarios, a sus oficiales, dado que el país estaba destrozado, en gran medida tomado por sus enemigos del interior y del exterior. La capacidad para extraer tributos, impuestos de la población siria, pues será muy limitada. Ha habido otro factor. Ya, con esto me aparto un poco porque hablo ya de un contexto más amplio, pero no hay que olvidar, se dice que 1/3 o más de la población siria ha abandonado el país y se encuentra en el extranjero. Lo que no se suele decir es de quiénes o de qué ha huido. La versión, claro, de la prensa occidental y occidentalista es que han huido del régimen de Assad. Pero la verdad es muy diferente. Los hombres en edad movilizable han huido para no ser conscritos, para no ser movilizados en el ejército porque no querían combatir. Bueno, esto es algo que se produce siempre que hay guerras y generalmente pues hay un sector mayor o menor de reacios, de hombres movilizables, reacios a combatir y arriesgar su vida, mayor o menor, tanto mayor cuanto menor sea la adhesión a la causa que encarna el gobierno. Y sin duda ese gobierno sirio, aceptado por la mayoría de los sirios como mal menor, pero sin entusiasmo, porque no era un régimen muy popular, ni que suscitara el apoyo, la adhesión, ni esa causa, la causa del gobierno era sentida con adhesión. La mayoría de los sirios veían un mal menor, pero en el gobierno de Assad, pero no estaban dispuestos a dar la vida por Assad. De manera que todos los que han podido se han largado, han huido. Y muchos con sus familias. Y han huido de la guerra. Porque donde hay guerra hay bombardeos, hay metralla, hay obuses, hay cañonazos, hay muertes, hay desolación, hay ruina. De manera que han huido de la guerra, han huido de la movilización. Y han huido muchísimos justamente de la rebelión islámica. Porque en un momento dado esa rebelión islámica había tomado una gran parte del país y a las minorías no sunitas, chiitas, alawitas, cristianos de muchas tendencias, porque en Siria hay cristianos armenios, cristianos ortodoxos, cristianos nestorianos, cristianos católicos, cristianos miafisitas. Bueno, hay una policromía calidoscópica de tendencias cristianas. Y hay otras corrientes, otras minorías. Siria es un país donde la mayoría de la población es sunita, quizá 55% o 60%, pero el 40% se divide en muchísimas confesiones y tendencias diversas. Bueno, todos ellos
en las zonas dominadas por la rebelión se hallaban brutalmente oprimidos, brutalizados, hostigados, no solo porque no podían ejercer su religión y vivir según su religión y tenían que vivir clandestinamente, sino porque estaban obligados a someterse a los patrones conductuales imperados por el islamismo e incluso a la conversión forzosa. Bueno, pues eso hace que esas minorías, y particularmente no la minoría cristiana, porque no hay una, sino muchas, gran parte de ellos han huido. Cuando Alemania abrió sus puertas a los refugiados sirios, lo hizo como un arma de guerra contra el gobierno sirio. ¿Por qué? Porque sabía que la mayor parte, o una buena parte, de esos refugiados son cristianos que de apoyar a alguien en Siria apoyarían al gobierno, pero que, vamos, no apoyarían al gobierno de Assad porque lo amen, sino porque veían un mal menor frente al islamismo. Pero era mejor para el Occidente que estuvieran refugiados en Occidente, porque estando refugiados en Occidente no estaban en Siria apoyando al gobierno sirio. Y al no estar en Siria apoyando al gobierno sirio, quiere decir que ha habido un cambio demográfico significativo en Siria, con una disminución importantísima de la población de las minorías no sunitas, y todo esto ha sido una razón de más, el despoblamiento, el hostigamiento, la pérdida, claro, de los pozos petrolíferos de la parte oriental, más allá del Éufrates, robados por el imperialismo yanqui, que ha llevado al gobierno de Assad a la bancarrota. Y sencillamente, ante esa bancarrota, no ha podido seguir pagando a los oficiales, y estos, al no recibir su paga, han abandonado han huido, han desertado, y los soldados abandonados se han rendido. Parece que todo esto está confirmado. Ahora hay seguramente más cosas. ¿Hasta qué punto ha habido un acuerdo entre Qatar y Turquía para repartirse el país? Para que la milicia o la mesnada de Al-Gulani pro-Qatar, Al-Qaeda reciclada, tome la parte sur y Turquía se adueñe de la parte norte. Esto es una conjetura verosímil, para mí muy creíble, pero por confirmar. Tenemos también otro factor, otro hecho, y es el alto el fuego entre Hezbollah e Israel. Alto el fuego probabilísimamente con cláusulas secretas. Primero, Hezbollah se puede decir, bueno, ha salido victorioso. Cada vez que de un enfrentamiento hay un desenlace, muchos dicen, ha sido una victoria. Ha sido una victoria de Hezbollah porque no ha sido destruido, porque ha podido subsistir. Bueno, bien. Pero Israel puede decir también que ha sido una victoria porque ha matado a los principales dirigentes, a toda la dirección de Hezbollah, porque ha matado a una parte muy significativa de los combatientes de Hezbollah, porque ha destruido, reducido a escombros, una parte importantísima de la infraestructura que utilizaba Hezbollah. Y yo tengo la conjetura, que hasta ahora no he visto formulada por nadie, pero que me parece obvia, de que ha habido una cláusula secreta en ese armisticio por la cual Hezbollah abandonaba Siria. Los milicianos de Hezbollah, que han estado apuntalando al ejército sirio durante años contra la rebelión islamista y las intervenciones foráneas, regresarían al Líbano y abandonarían Siria. Claro, es este conjunto de circunstancias, el acuerdo secreto, o no tan secreto, el acuerdo entre Qatar y Turquía, el posible acuerdo, cuyos términos desconocemos, entre Irán y Turquía, el ofrecimiento de Irán al gobierno de Assad, rechazado por el motivo que sea. Pienso que hay explicaciones plausibles, una de ellas la de que esa presencia masiva de tropas persas en Siria, admitir eso por parte del gobierno de Assad, habría una incógnita para el futuro. Una vez en presencia
esas tropas podían deshacerse del propio Assad, porque tampoco hay un vínculo de amor entre el gobierno de Teherán y Assad. Como todas las alianzas, es de circunstancias. O lo que quedaba de soberanía siria quedaría comprometido, quedaría hipotecado. Bueno, esas son posibles explicaciones. Otra es sencillamente que el propio Assad estaba totalmente desmoralizado, veía la situación insostenible por la bancarrota económica, por el cese del apoyo de Hezbollah, por la creciente agresividad de Israel, que no olvidemos que durante los 2 o 3 meses precedentes a la fuga de Assad, el 8 de diciembre, el ejército israelí, las fuerzas aéreas israelíes, han estado bombardeando Siria, no con tanta intensidad como lo han hecho después, pero han estado destruyendo, minando, socavando, reduciendo a escombros los puntos principales de la propia defensa militar del gobierno de Assad. Ante todo ese cúmulo de circunstancias, Assad ha renunciado, lo ha dado todo por perdido, ha huido del país, ha temido por su propia, que si daba una batalla en circunstancias difíciles, podía ser perjudicial para su propia vida. No olvidemos que Assad no es un político, es un oftalmólogo que llegó al poder por voluntad de su padre, que lo impuso. Él reluctantemente y por obediencia filial aceptó. Sabemos que Assad padre, Hafez al-Assad, había predestinado para sucederlo a un hijo que era de otra envergadura totalmente diferente, hasta físicamente. Si vemos las fotos se ve la diferencia. Era un hombre viril, de convicción y de temperamento y de ambición política, y murió en accidente automovilístico, y es cuando el padre Assad impuso a este segundo hijo, Bashar, que no quería saber nada de política, le impuso el ser su heredero y sucesor en el poder. Y esa región del mundo es una zona en la cual el vínculo familiar y el poder paterno, la autoridad paterna, tiene una fuerza, un impacto que entre nosotros se ha perdido. Y fue lo que llevó al hijo Assad a aceptar la herencia paterna y suceder en el año 2000. Bueno, esto es lo que ha pasado en la medida en que las informaciones, que yo les doy todas estas, como digo, con pinzas. Es decir, que he ido recopilando de aquí, de allá, siguiendo a comentaristas aparentemente bien informados, en francés, en inglés, en italiano, de diversas pertenencias. Incluso a Lavrov se lo he escuchado en una discusión, en una conferencia de prensa en inglés, porque Lavrov se expresa muy bien en inglés. Ahora, yo de todo eso, del hilo sale el ovillo, he tejido esta conjetura de que ha habido ahí una conchabanza, por supuesto de Qatar con Turquía. De algún modo, en algún momento, en alguna medida, el gobierno de Teherán ha participado o se ha resignado, quizá tras barajar otras alternativas que finalmente no se han realizado. Las otras petromonarquías, concretamente los Emiratos, sin apoyar a Qatar, al que odian, pero tampoco han apostado o tampoco han querido invertir dinero en mantener a Assad. El apoyo ruso es limitado, siempre ha sido limitado, porque Rusia lo que hubiera querido es que se cumpliera la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y que por vía pacífica de transición Assad hubiera transferido el poder a un gobierno que se llamara democrático y que tuviera unos visos liberados del pasado dictatorial del régimen de Assad. Y eso nunca lo ha conseguido. O sea, que Assad nunca ha sido un títere de Rusia, porque si lo hubiera sido, habría obedecido, habría dejado el poder y hecho la transición que Moscú quería. Moscú ha apoyado a Assad como mal menor, como lo apoyaba la mayor parte de la población siria, como mal menor, y como lo apoyaba Irán.
quizá los únicos que lo apoyaban como correligionarios, como simpatizantes, era el Hezbollah libanés, además porque Siria y Líbano en el fondo son el mismo país, son uña y carne, hay una unión. Esa frontera entre Siria y Líbano fue creada artificialmente por, mm, por Francia, la impuso Francia, que desgajó eh, por su voluntad imperialista al Líbano de Siria, justamente porque cuando les concedió la independencia a regañadientes, pensó que en Siria, que iba a ser muy difícil o imposible que Siria siguiera bajo influencia francesa, pero en cambio el Líbano sí podía seguir. El colonialismo francés se ha hecho la ilusión de que el Líbano podía seguir siendo una neocolonia francesa, y por eso lo desgajó. Bueno, pues ante este cúmulo de circunstancias, Assad se rindió, abandonó el poder sin combate. Rusia, evidentemente, que está perfectamente informada de todo, entabló una conversación clandestina con el nuevo hombre fuerte, Al-Gulani, para que las tropas rusas, no muy numerosas, pero sí presentes, se pudieran retirar sin combate hacia las bases militares que tiene Rusia en la costa, y que no sabemos si van a ser evacuadas o no. Yo pienso que sí, que difícilmente, me parece casi imposible que puedan mantenerse, pero de momento lo que estaba en cuestión era que la mesnada islamista terrorista de Al-Gulani no se liara a tiros contra los soldados rusos, que estos pudieran evacuarse en camiones militares sin disparar, como hemos visto que lo hacían, en esos camiones que enarbolando la bandera rusa para que se supiera, y por un acuerdo secreto que garantizaba que no serían tiroteados. Creo que ha habido algún incidente aislado de francotiradores, pero en general creo que se han podido retirar o se están retirando pacíficamente hacia las bases, y que estas bases de momento no sean atacadas. Veremos después. Y, por otro lado, el despedazamiento del país se ha completado. Siria ha avanzado, Turquía ha avanzado. Su proyecto de momento es eliminar completamente el territorio ocupado por los secesionistas kurdos, hacer de él un territorio ocupado por Turquía y llevar la presencia turca más allá, una zona tampón que ocupará militarmente, hacer lo mismo que hizo en Chipre en 1973, si mal no recuerdo, cuando se adueñó de un tercio de la isla de Chipre, creó ahí un estado fantoche, la llamada República Turca de Chipre, que no reconoce ningún país del mundo salvo Turquía. En realidad es un territorio anexionado a Turquía de facto. Bueno, y recientemente un discurso de Erdogan, que se lo he oído yo, leyendo la transcripción porque lamentablemente no entiendo el turco. A este discurso me referiré en otro momento, pero claramente ha dicho que Turquía ambiciona llevar su frontera hasta Damasco. Bueno, yo no creo que por la correlación de fuerzas Turquía lleve su frontera hasta Damasco, pero que se anexione Alepo, por ejemplo, y otras ciudades del norte de Siria, esto lo veo muy probable. Lo que pasa es que lo va a hacer no proclamando la anexión, sino realizándola sin proclamarla. Estamos en otra época, cuando un país se anexionaba a un territorio contiguo, lo decía. Hoy no. Israel se ha anexionado toda la Palestina mandataria y no lo ha dicho. Oficialmente no ha dicho que está anexionado, pero lo está. Lo está para lo que le conviene, entendámonos. Bueno, pues Turquía va a anexionar de facto para lo que le conviene, no solo ese cachico, esa franja pequeñita de 50 kilómetros, ¿no?, al sur de la frontera, sino seguramente, lo ha venido a decir Erdogan, mucho más. El haber mencionado Damasco, yo creo que es un modo de presentar una carta para decir retiro esa carta y me quedo con menos.
en las disputas territoriales. Israel está llevando a cabo dos operaciones. Primero, el avance de sus tropas. Ya se había anexionado una parte de Siria en la guerra de 1967, el Golán. Ahora, luego había creado una zona tampón para el Golán y ahora una zona tampón de esa zona tampón, que por supuesto va a ocupar todo el territorio druso, todo el territorio de la minoría drusa, y para lo cual ha logrado sobornar a los líderes de esa tendencia religioso-política, al Frente Democrático Sirio. Ahora, ¿hasta dónde llegará la expansión israelí? No lo sabemos. La única justificación de existencia de Israel es la Biblia. Y la Biblia, el reino de David y de Salomón. Pero ese reino de David y de Salomón, ¿qué frontera tenía? ¿Hasta dónde iba? ¿Por dónde se extendía? Bueno, los historiadores no lo pueden averiguar porque la arqueología lo que nos dice es que, tal como lo describe la Biblia, ese reino de Salomón nunca existió. Ahora, sí hubo un reino de Judá y hubo un reino de Israel, pero no es la realidad histórica lo que cuenta, sino el imaginal bíblico. Ya dijo Ben-Gurión que Dios no existe, pero prometió a Israel la tierra de Palestina. Ahora, esa tierra de Palestina o de Canaán, ¿qué fronteras tiene? ¿Las fronteras del mandato británico? No. Eso es un accidente histórico, establecido por un acuerdo entre el colonialismo británico y el colonialismo francés. No, en realidad no hay una delimitación. La Biblia no dice exactamente, y además varía según el relato bíblico de unos momentos a otros. De manera que un trozo grande, importante, del territorio sirio va a quedar anexionado, por lo menos de facto, a Israel, eso es absolutamente seguro. Que otra franja significativa, importante, va a quedar en manos de Turquía, y a lo mejor oficialmente anexionada a Turquía, es seguro. Que las diversas mesnadas islamistas van a enzarzarse en luchas armadas las unas con las otras es muy verosímil, es muy probable. ¿Hasta dónde llegará el entendimiento provisional entre Turquía y Qatar? ¿Cómo reaccionarán los otros actores, las otras monarquías de la región? Jordania, Arabia Saudí, los Emiratos, no lo sabemos. Son incógnitas. Que el imperialismo yanqui va a seguir ocupando todo el territorio oriental de Siria, seguro. Porque ya Trump, en su mandato, en su presidencia anterior, se jactó de estarlo ocupando, y como argumento principal justificativo es que tenía los pozos. I have the oil. Tengo el petróleo. Lo tengo. Además, en primera persona del singular. Bueno, pues en esta segunda etapa, no es que yo atribuya importancia alguna a que sea Biden o sea Trump o sea cualquier otro. La política del imperialismo yanqui es la misma. Lo que estoy diciendo es que el reemplazo en la Casa Blanca de Biden por Trump no va a alterar absolutamente nada. El imperialismo yanqui se ha adueñado de esa parte de Siria y va a seguir como potencia colonial, con presencia militar y económica en ese territorio. En general, Siria queda despedazada y con ello queda realizado uno de los objetivos que siempre ha tenido Israel. Israel, desde su artificial creación como engendro colonialista, como implantación colonialista de las potencias atlánticas, ha tenido un objetivo, y es destruir, despedazar, fragmentar a todos los estados árabes que estén enfrentados a Israel, que lo hayan estado o que puedan estarlo. Eliminarlos. Ha tratado de destruir, despedazar, fragmentar a Irak. No lo ha conseguido del todo, pero por lo menos ha conseguido que de facto el Irak está troceado, fragmentado en territorios que no obedecen, solo una parte de lo cual obedece al gobierno bitítere de Bagdad, un gobierno bitítere, como digo, bajo el doble e increíble tutelazgo simultáneo de Washington y Teherán. Bueno, gran parte del norte de Irak está ocupado por los secesionistas kurdos. La zona de Basora del Golfo Pérsico
tiene también una administración que no obedece a Bagdad y otras partes del territorio también, alguna parte directamente ocupada por los yanquis. Pero la ambición, el plan sionista era de destruir Irak completamente, incluso de borrar de la carta ese estado de Irak. No lo logró, no lo logró del todo, por lo menos hasta ahora. Y Siria. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero no ha tratado de destruir Egipto. No, el caso de Egipto es diferente. Primero, se ha asegurado de que Egipto queda sometido de manera firmísima por una sanguinaria tiranía militar auspiciada, apadrinada por el imperialismo yanqui y, por tanto, benigna para el sionismo. Y según el caso de Egipto, la unidad geográfico-histórica de Egipto hace muy difícil dividirlo. En tanto, como estuvo dividido en una parte de la época faraónica, en Alto Egipto y Bajo Egipto, eso no, vamos, por fuerte que sea Israel, no lo ha logrado ni creo que haya intentado lograrlo. Queda Arabia Saudita. Bueno, ¿se puede dividir a Arabia Saudita? Bueno, es imaginable, desde luego, pero de nuevo no es fácil. No es una tarea, y además para cualquier tarea de fragmentación, no basta que el gobierno de Jerusalén lo quiera. Hace falta que las condiciones sean propicias, que existan fuerzas dentro del país que secunden los planes sionistas de fragmentación. De manera que de momento lo que ha sucedido es que Siria ha sido destruida, ha dejado de existir, la República Árabe Siria no existe, hay ahora un territorio de la parte occidental de Siria en poder del grupo terrorista sanguinario acaudillado por Al-Gulani, auspiciado por Qatar. ¿En qué medida auspiciado por Estados Unidos? Bueno, pues eso ya lo vamos a ver, porque de momento Estados Unidos no ha retirado de la lista de cabecillas terroristas peligrosos al propio Al-Gulani. O sea que ese al que la prensa occidental y occidentalista presenta como liberador de Siria, como el hombre que ha salvado a Siria de la dictadura brutal de Assad, ese hombre, ese cabecilla, sigue estando de momento en la lista negra de los terroristas que tiene Washington. Se dijo nada más llegar a Damasco que lo iban a borrar de la lista, pero que yo sepa, por lo menos ayer no lo había borrado. Se dijo también que Inglaterra también lo tiene y lo iba a borrar, pero como finalmente Estados Unidos estaba dudoso, también retractó el gobierno de Londres, el gobierno monárquico británico, la decisión de retirarlo de la lista. Bueno, exactamente no sabemos, porque es perfectamente posible que Al-Gulani sea una figura de transición, que detrás de él vengan otros islamistas de diferente obediencia. Israel se va a anexionar, va a ocupar primero y anexionarse, por lo menos de facto después, todo el sur de Siria. De manera que Siria queda despedazada, queda como un rompecabezas fragmentado en 1000 pedazos, deja de existir, no hay ninguna perspectiva a corto o medio plazo de que se restablezca una república árabe de Siria. Es un triunfo grandísimo de Israel, es un triunfo del imperialismo yanqui, aunque el cabecilla terrorista que en este momento se ha adueñado de Damasco no sea exactamente un santo de la devoción de Washington, pero la destrucción de la República Árabe Siria y del gobierno de Assad era un objetivo que tenían los occidentales y por supuesto es un triunfo para Qatar y sus bandas, las bandas de terroristas que están a sueldo de la monarquía de Qatar. El occidente toca las castañuelas y ya han dicho que, Austria ya ha dicho que va a expulsar a los sirios refugiados en su país. Alemania ha dado un paso previo, que es congelar cualquier concesión de asilo político, pero todo ello encaminado a forzar a los refugiados a volver a Siria. Refugiados huidos del terrorismo islamista del Nusra, o sea, de Al-Qaeda, muchos de ellos, huidos de la guerra. Algunos puede que sí, huidos del régimen de Assad, no lo niego, no tengo ninguna estadística para decir cuántos han huido del uno del otro, o en general de la situación de guerra. Obligarlos a volver a un país
cuya capital está tomada por una banda terrorista sanguinaria, por aquella que ha martirizado y brutalizado a la minoría cristiana, o a las minorías cristianas y otras, a lo que no sea el sunismo, ojo, y dentro del sunismo, el sunismo de una determinada orientación salafista, porque hay sunitas de otras inclinaciones. Por ejemplo, en los sufíes hay muchas escuelas dentro del Islam sunita. Obligarlos a volver como si de pronto, por haberse ido Assad, Siria se hubiera transformado en un paraíso de democracia liberal, como la llaman los occidentales. Cuando sigue la guerra, siguen los bombardeos israelíes, que como digo, llevaban varios meses destruyendo el potencial militar sirio, pero en estos últimos días, desde el 8 de diciembre, ha habido varios miles de bombardeos israelíes que han destruido todo lo que quedara de instalaciones militares justamente para que no se pueda reconstituir una república siria ni un ejército sirio, y han destruido instalaciones civiles para reducir el país a escombros, a fin de que sea un país inviable, ingobernable, infactible, que no sea posible ni una administración civil ni militar. A un país así, bombardeado, en guerra, atomizado, en destrucción, con la perspectiva de un nuevo enfrentamiento entre diferentes mesnadas islamistas de diferentes obediencias, con la guerra en el norte y la intervención, la agresión turca. A un país así van a obligar por la fuerza a volver a los refugiados, demostrando que la acogida de los refugiados sirios nunca fue lo que pretendió ser una operación humanitaria, sino una operación de guerra contra el gobierno de Assad, porque no era un incondicional de Occidente. Bueno, pues hubiera querido en este vídeo hablar del contexto histórico-político, pero me ha quedado muy largo, de manera que corto aquí, y de ese contexto histórico-político hablaré en otro vídeo, porque quiero aclarar cuál era el significado de Assad concretamente, para explicar que cuando denuncio las agresiones del imperialismo yanqui, de sus testaferros, de sus agentes terroristas, no por ello cierro los ojos ante los defectos, ante todo lo que puede reprocharse al régimen de Assad y su papel histórico. Al revés, pienso que Assad ha caído víctima, en gran medida, de los, peor que errores, las fechorías históricas que hizo él y su padre, justamente por ponerse a bien con Occidente. Pero Occidente se lo ha pagado de ese modo. Bueno, eso lo veremos en otra ocasión.